Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Mujeres en la Ingeniería. Hoy en este día estamos con una persona súper especial, una de mis amigas más cercanas, conocida, mi amiga Jenny Aguirre. Bienvenida. Ay, muchas gracias, amiga. Qué honor, qué gusto. Eh, Muchas gracias por invitarme. La verdad, es un honor venir a tu Gracias, podcast. amiga. Thank you. Y pues, antes que nada, quiero felicitarte por Bueno, por este gran podcast que sé que va a ser de ayuda para muchísimas gentes, así es. muchísimas mujeres dedicadas a la ingeniería Sí. y pues sobre todo tú que estás tan dedicada y con tanto tiempo Sí. dedicado en la ingeniería, tu historia es muy importante para todas las mujeres. Así Ay, que mil éxito gracias. y muchas felicidades. Muchas gracias, no, igualmente, amiga. Admiración mutua. Gracias a Dios, aquí estamos. Y gracias por acompañarnos en este día. Bueno, vamos a platicar la historia de Jenny, que está súper interesante, amiga. Antes que nada, vamos a irnos al principio de todo. Ok, Dime de dónde eres, qué estudiaste y dónde estudiaste. ok. Vamos a empezar. Bueno, pues mi nombre es Jenny Aguirre, estudié en Tijuana, en el Tecnológico de Tijuana. Soy de Tijuana ¿Ok? y he laborado justamente en el área de Tijuana y Rosarito. Perfecto. Sí, nada más para que la gente nos conozca y sepa con quién le Correcto. estamos hablando, ¿no? Claro. Ok. Háblanos un poquito. A mí cuando me dicen, por ejemplo, ingeniería civil, ¿sí? Sí, Si a mí me dicen ingeniería civil, yo nada más pienso en edificios y carreteras. ok, ¿Qué más abarca la ingeniería civil? ¿O dónde te puedes desarrollar en la ingeniería civil? claro. Platícanos, Cris. Pues mira, la ingeniería civil es un área, o es una carrera muy amplia, Súper, o sea, ¿no? puedes dedicarte a muchas áreas. Puedes construir, puedes ser supervisor de obra, te puedes dedicar únicamente a hacer pavimentos, si ese es un área de la Sí, ingeniería, puedes súper hacer, amplio, ¿no? o, o, este, o la construcción en general. Ujú. Hay gente, mujeres especializadas en la edificación, otras están en el lado de la maquila, que es únicamente maquila, construcción de maquilas. Ok. eh, eh, pues no sé, puedes dedicarte nada más a hacer puentes y es una parte de la especialidad. Tengo amigos, colegas que se dedican únicamente a hacer diseño estructural y eso es Mm, una parte de la ingeniería. prácticamente como proyectos nada más. Sí, únicamente proyectos. Es Ok. su fuerte, es únicamente que le mandan el proyecto y ellos hacen todo Cálculo. el cálculo estructural y ese es una rama de la ingeniería y es muy amplia también. Ujú, ¿Ok? ujú. Puede ser, hay gente que le encanta hacer únicamente topografía, Ah, eso entonces se es dedican a cierto. la pura Sí, topografía. sí, sí. Dentro de la ingeniería, o sea, Ujú. es un amplia, hay mucha diversidad en lo que te puedes dedicar a hacer. No, y la verdad que está bien interesante porque, por ejemplo, a mí una experiencia con mi lado como eléctrico, si vamos a hacer, por ejemplo, una red de postes o una red subterránea, es háblele al topógrafo. Entonces, pero ese es como lo que yo alcanzo a ver de este lado, ¿no? Pero me queda muy claro cuando vamos a hacer algún tipo de instalaciones en edificios, es nadie se mueve hasta que no llegue la estructurista y te diga qué vamos a hacer. Exacto. Entonces, Ajá. cada cosa tiene su detalle, ¿no? Entonces, está muy padre y está muy interesante porque uno habla, por ejemplo, de una carrera como si fuera algo chiquito, pero realmente es súper, súper amplio. Entonces, está muy padre que tú nos puedas hablar de lo que ha sido tu experiencia y tu especialidad. Entonces, pero vamos a remontarnos un poquito más atrás. ¿Cómo fue tu experiencia o cómo es la dinámica cuando a ti te tocó ser estudiante de ingeniería? ¿Cómo es la percepción de las mujeres o cómo es, sí, cómo se comportan? ¿Cómo les va a las ¿Cómo les mujeres? va? Sí, ¿Cómo les va? en ingeniería Pues civil. para empezar, bueno, cuando yo estudié no había mujeres, había muy Muy poquitas poquita, mujeres. ¿no? De hecho, fuimos 6 mujeres en mi carrera. Perdón que te interrumpa. ¿Seis en tu salón? ¿De 6 cuántos? en mi salón de 50. Bueno, no, empezamos 8, Ah, terminamos ok. 6. Ok, ya. ¿Ok? Ujú. Entonces, súper reducido el número de mujeres en Ajá. ingeniería. Ahorita, bueno, me regreso a esos tiempos. He conocido, estoy en el Colegio de Ingenieros Civiles de Rosarito y he conocido a muchachas que se están o sea, que se están integrando Al y colegio. dicen que siguen igual de poquitas. O sea, Ah, ¿verdad? el número de mujeres en ingeniería civil no es Crecido. mixto, o sea, Ok. no ha sido, Realmente sigue siendo pequeño. sigue siendo muy poca la mujer ingeniera civil, o no sé si sea en general en todas las carreras, Las ingenierías. que es muy mínima, o sea, Se ha mantenido. sí, Sí. desafortunadamente, o sea,
padrísimo que fuera mixta, ¿no? Ajá, 50 y 50, sí. pero en realidad ha sido muy poco ¿Y sabes qué? Me ha tocado, por ejemplo, cuando yo he estado fuera en campo, igual cuando ando en la calle, ¿no? Que hay construcciones ahorita que hay tantos puentes aquí que están haciendo en Tijuana, que hay puentes, que hay, sí, otros accesos que están haciendo. Cada vez sí veo un poquito más de mujeres. Probablemente es que las mujeres ya se están atreviendo a salir más a campo. Tal vez en nuestro, no sé, tal vez cuando estábamos en los inicios se dedicaban más a esta parte de proyectos que era algo como más de gabinete y no tanto de obra, ¿no? claro. Entonces, pero ahorita ya cada vez veo más mujeres civiles en la calle. Pero en la calle, ¿sí? Bueno, me refiero a en edificaciones. Okey, Sí, porque también con la construcción de tantos edificios verticales me ha tocado ver más mujeres que están activas. okey. Entonces, pienso que sí. Ojalá que sí, amiga, porque yo ahorita todavía tengo como que mi perspectiva es que la mayoría, o sea, estamos en una industria totalmente de hombres y Exacto. desafortunadamente los directivos y los puestos más grandes o los proyectos más grandes los traen los hombres, amiga. Sí, se los confían a los hombres, ¿no? Exacto, La entonces mayoría. a las mujeres sí hay más mujeres participando en la ingeniería, pero siento que los puestos claves no son los de hasta arriba. Todavía siguen siendo Seguimos siendo, hombres. ajá. ¿Ok? Sigue siendo, o más que nada, sobre todo por el número de gente que estudia y que se dedica y que está enfocada en la ingeniería, pues la mayoría son Que hombres. siguen siendo hombres, claro. Entonces, desafortunadamente, el porcentaje de mujeres que tengan puestos claves en la ingeniería todavía es poco. Es poco. Ajá. Ajá, mira, por ejemplo, eso que nos comentabas tú. Salieron 6 mujeres de civil. En lo que tú tienes más o menos en tu radar, ¿cuántas realmente están activas? ¿Cuántas realmente sí desarrollan su Sí, siguen carrera? trabajando. Pues desafortunadamente una falleció ya de las 6, muy jovencita. Tengo otra súper muy buena amiga que se dedicó al hogar, no A sus ejerce, familias, okey. ajá. Y 3 colegas sí siguen trabajando, siguen Seguras logrando activas. diferentes cargos, diferentes eh, enfoques. Una está trabajando, bueno, no sé si, bueno, a lo mejor ya le perdí el radar, pero estaba trabajando en CESP y tenía muy buen puesto. Okey, Trabajó mucho tiempo ahí y otra compañerita, pues, trabaja por su cuenta. okey. Entonces, igual anda enfocada en construir y edificar, le ha ido muy bien, Okey. sí, le ha ido muy bien y, pues, ya, o sea, Sí, pero igual, ajá, o sea, volvemos al punto, ¿no? Son pocas mujeres y todavía de las pocas, pues, no todas ejercen, ¿no? Este, siempre pienso que para nosotros las mujeres un factor fuerte es la familia. Entonces, a veces tienes que medir o intentar como mediar entre me voy a trabajar o trabajo cierto tiempo o atiendo a la familia, porque siempre, obviamente, la familia pesa, ¿no? Entonces, la sí es importante ver esta parte porque son pocas mujeres y todavía que pocas ejercen, pues, somos menos. sí, Pero exacto, bueno, cuéntanos en ti. sí. ¿Cómo iniciaste, Genios? ¿Empezaste a trabajar tú lo que es tu carrera antes de salir Sí, o yo ya la verdad estabas que o ya empecé fue la carrera? antes y es la verdad que lo que recomiendo, cualquier ingeniería si tiene que empezar antes, Mira, buen consejo para que lo escuchen. sí, Te agradezco. eh, en el ramo que quieran, porque todo es aprendizaje, puede Sí, ser. Hubo un tiempo que yo estuve trabajando en precios unitarios en una constructora y ok. es parte de que van a ser eternamente, o sea, hacer una cotización. Forever and sí. Y después me tocó laborar en un ayuntamiento y trabajé en diferentes cargos. Fui encargada de imagen urbana, fui jefa de licencias en Prodeur, Ok, de licitaciones públicas. Y de ahí ya me brinqué y formé una sociedad con un amigo, una constructora. O sea, tuve la oportunidad de hacerlo pues todo desde cero, o sea, ok. todo el Iniciar papel, todo. iniciar y Ajá. todo. Y tuvimos muy buen trabajo, este, nos, nos dio la oportunidad Grupo OXXO y desarrollamos y construimos bastante tiendas locales Ok. en una época de Donde mucha estaba expansión. creciendo. Sí, bueno, y digo, sigue expandiéndose Ujú. esta empresa, pero en esa época, cuando va saliendo de la escuela, para nosotros fue como que, wow, vamos a hacer Ok. tiendas OXXO y nos tocó participar varios años haciendo. Sí, remontándonos a lo que tú empezabas, ¿no? A la parte de precios unitarios, y como dices, esto es algo que nunca vamos a dejar de hacer. Y la verdad es algo que les recomiendo que todos estudien, todos los que se van a dedicar a cualquier tipo de obra eh, civil, mecánica, hidráulica, la que sea. Hay que estudiar precios unitarios porque ahí viene lo bueno del negocio. Exacto.
¿Ahí está o no está el negocio? Entonces, esta parte es bien interesante. Este, ¿Cuánto tiempo duras en precios unitarios? Porque de verdad, o sea, si no sabes hacer precios unitarios, no hay negocio. Sí, no, no hay negocio. O ¿Cuánto puede duras? salir mal en las Ajá. cuentas o en la obra o lo que decides construir. Yo trabajé como 6 meses en Seica, de hecho, en una constructora grande de Tijuana, en Seica, en precios unitarios. De hecho, era estudiante y trabajaba, estudiante y Ah, trabajaba. ok. Mientras estabas en la carrera, estabas ahí. Entonces, ¿saliste de la carrera ya en la constructora que tenías con tu compañero o estabas No, todavía pero trabajando antes, también me tocó trabajar bastante tiempo en Murofaz mientras estudiaba. Eh, ¿Tú también? en una tienda de, ¿cómo se llama? De tabla roca. En una tienda de que venden material de tabla roca, exacto. Ok. Y también fue muy interesante y muy importante porque pues Yo también trabajé. ayudan a cuantificar los materiales y todo lo que necesites para hacer una casa, un local, un depa, todo. Los tornillos, la perfacinta, el aislante. Sí, que de alguna manera esto va complementando tu carrera, ¿no? O sea, la parte de saber sacar números, cómo va a estar el negocio, y otra es lo que vas a realmente necesitar para construir, porque si somos honestos, y a todos nos llegó a pasar, estás en la carrera y te hablan de tantos conceptos que uno dice, oh, está padre, pero ya verlos en la realidad es otra cosa. No, y sobre todo eso ni siquiera te lo enseñan en una carrera, o sea, Ajá, bueno, al menos en ingeniería, no existía en mis tiempos una materia que se llamaba precios unitarios. ¿no? O sea, No, ni no, la mía, ¿eh? nadie sale Debe ser- saliendo de la carrera Eso lo vemos hasta ya que sales de... haciendo un presupuesto, o sea, sales totalmente verde, o sea, Sí, de ahí, o sea, oye, está esta casa y tu hijo, o sea, ¿por dónde empiezo? claro. O sea, cómo doy el precio? O sea, sé que voy a ocupar bloque, pero ¿cómo? ¿Cuántos? Exacto. Claro. Y esa parte está importante porque está bien cuando sales, que son como los primeros trabajos que te dan para que aprendas, porque de alguna manera son sencillos, ¿no? Entre comillas, pero realmente de ahí empieza la experiencia profesional Claro. de lo que tú te vas a dedicar a hacer Sí, sí, más sí. adelante. Entonces, ¿cuándo empiezas tú en la parte de construcción y qué construcciones te tocó hacer? ¿Qué tipo de edificaciones? Ah, Bueno, bueno, me comentabas de cuando Ops. yo empiezo a usar Oxxos, o sea, tienda Oxxos, pero también sin mucha experiencia, mi amiga, o sea, recién salida de casi Desempolvándose. desempolvada. La verdad que yo tuve Sí, la bendición de trabajar con un muy amigo mío, claro. y él se dedicaba a hacer justo precios unitarios, o sea, entonces ahí nos complementamos, Ok. nos asociamos y él se aventaba todo lo de los precios unitarios y yo todo lo administrativo, pero los dos teníamos la supervisión de obra, o sea, él Ah, traía un Oxxo y yo traía un Oxxo, desde cero, o sea, desde la tierra hasta entregar las llaves. ok. Entonces, pues nos complementábamos porque pues él se aventaba los análisis de precios unitarios y en mi caso era toda la compra, o sea, de mandar, que el material no faltara en la obra, o sea. Claro. Y los dos pues coordinábamos los precios. Yo sí me acuerdo que hacía mucho trabajo administrativo Ajá. de nóminas, Ok. estimaciones y más la supervisión. Entonces sí era mucho tiempo. La verdad que la mujer en ingeniería constructora es muy demandante y es mucho Sí. tiempo de trabajo. Ujú. Yo me acostaba a las 11, 12, 1 y el día empieza a las 5 de la mañana. Guau, Todos los días, o sea, y los está domingos, pesado. pues, a planear el lunes, o sea, era muy pesado. Y si nos tocaba una obra en Ensenada, pues vete para allá, quédate allá y aviéntatelo una semana y nos turnábamos ahí cuando teníamos obras. Oye, dizque lejos, pero en realidad pues Ahora, over por estamos allá. cerquitas, pero en su momento Claro. sí fue complicado, ¿no? O sea, No, y es como todo, ¿no? O sea, cuando vas a otra ciudad, aunque sea aquí en Ensenada, que estamos súper cerquitas, es buscar proveedores, buscar espacios. claro, Por ejemplo, el caso de ustedes, no sé si te tocaba, ¿no? ¿Dónde rentas las cimbras? ¿Dónde rentas los andamios? ¿Dónde rentas? O sea, empezar a adecuar todo lo que vas a necesitar para trabajar. Entonces, sí está interesante. O sea, ya el reto de salir, aunque sea aquí cerquitas, porque al final de cuentas es fuera de tu zona de trabajo normal. claro. Sí, sí, sí. Ok, súper bien. Ok, aquí estamos hablando un poquito de la parte, lo que te tocó trabajar de gabinete, Sí. y ya puedes salir ahora y ahora sí, entrar a los Pues trancazos. era ahorrarle a todo porque no teníamos una cuadrilla muy grande, entonces apenas estábamos arrancando los supervisores, pero ya traíamos 2 supervisores, pero conforme
íbamos haciendo tiendas, pues Oxxo te va dando más tiempo. Claro. Entonces, pues nos Ujú. llegaba un punto donde nos rebasaba el trabajo Claro. y teníamos que entrarle a todo lo que hubieras. Entonces, pues ahí sí, la verdad que como mujer, es complicado, Es pesado. más no es imposible. Es complicado porque, pues, estás laborando con puros hombres. Exacto. No hay ni ¿Quién una no mujer, gusta de ella? no hay ni una mujer Sí. talarroquera, no hay ni una mujer, bueno, en este Ya caso, sé. electricista, o sea, es raro ver No, 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 una la verdad. eléctrica. La mano de obra, ¿no? Entonces, era puros hombres, había hombres, pues, de todo tipo te tocó. Bueno, hasta eso que todos han sido fueron muy buenas personas, pero de repente, pues, hay algún hombre Que anda de malas. que no le que no o que Sí, exacto, o sea, sí, sí, sí. que hay ahí pequeños conflictos, pero sobre la marcha, pues, se Ujú. van resolviendo. Pero sí, me acuerdo que sí, tuve varios debates con varios hombres Sí, por supuesto. intensos, hubo groserías, hubo, ay, o sea, Sí. fuertes, o sea, no nomás de que, ay, No estoy de acuerdo. exacto, No me gustó. no me gusta, no, pero, pues, sobre la marcha y hubo gente que, pues, se tuvo que correr, o sea, Okey. tuvimos que tener muchos cambios, o sea. Sí, nosotros, por ejemplo, acá en el área eléctrica, obviamente todos los técnicos son hombres y siempre hay cierta resistencia, y creo que siempre así ha sido, ¿no? Siempre hay cierta resistencia porque y creo que ahorita ya no tanto, pero antes era más como que: "Ay, es mujer, no sabe". Entonces, es como que, espérame, o sea, estudiamos lo mismo que ellos y nosotros. Bueno, La sí, diferencia, obviamente, es lo que aplicas ya en campo, lo que te toca desarrollarte, pero sí era como esta idea de, pues, es que es mujer, ¿sabes cómo? claro. ¿Cómo te fue a ti el trato con los hombres? Pues, te Porque digo, en general, yo creo que del 100%, no sé, 90 y tantos por ciento bien, muy bien, pero 10 o bueno, no, a lo mejor no, yo creo que sí no sé qué porcentaje pudiera decir, porque fueron como mínimo. situaciones, o Ajá, sea, momentos, momentos, okey. o muchos en general, los trabajadores, lo que sí hacían muchísimo era mandarme a comprar tonteras, haz de cuenta que no sé, tornillos. Te lo batearon. Sí, pero a la máxima potencia, o sea, yo me la vivía en el Home Depot. Cuando llegaba la obra y no sé, y les entregaba lo que ocupaban, se les ocurría que ocupaban otra cosa, Okey. cuando venía de allá, ¿no? Ajá. Entonces, ahí voy yo otra vez al Y ya Home existían los Depot. celulares, yo me acuerdo. Y muchas veces, Ya sí se podían comunicar ya. Sí, claro, sí, no, era parte de la novatez, o ujú, sea, y de la experiencia, porque, claro, pues, o sea, no es como con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? O sea, claro. Y ahí voy dices: a "No, no ir y ocupas estos tornillos", exacto. ¿no es cierto? Pero al principio en muchas obras sí me la pasaba totalmente comprándoles, o sea, Claro. todo lo que ocupara, con tal de Sí. que no se pasara. Sí, y uno siempre dice, siempre tienes a la mente que no se pare la hora, ¿no? O sea, que avancen, que avancen, que avancen. Y sí es cierto, hay gente que es muy, muy colmilluda. Este, y es que siempre tenemos la idea de que, sobre todo la ingeniería civil o los albañiles, que es su campo, son como más rudos, ¿sabes? Entonces, siempre habíamos tenido esa idea, por eso yo pensé que era un poquito más la resistencia a la figura de la mujer ya en obra, ya en campo, ya que no es lo mismo que le digas: "Ah, vamos a hacer esto", que le digas: "Tenemos que hacer esto". Claro. O sea, no, definitivamente las palabras cuentan mucho, Sí, sí, sí. pero, o sea, es la orden de quien viene, ¿no? Porque a mí sí Claro. me tocó ¿quién me va a mandar? O sea, Okey, él vamos a hacer lo mismo, ¿no? claro. Si quien te manda, hay Sí, que hacerlo importa, mismo. pero hay un objetivo, ¿no? Claro. Exacto, o sea, Ah, no se trata, o sea, de hacer que, o sea, ujú. hay un objetivo. ¿Cuántos años duraste en esto? ¿Cuántos años duraste trabajando en las tiendas de conveniencia? Le voy a poner así, para que se Se escuche más conveniente. no sé cómo fueron como 4 años más o Okey, menos, sí. buena experiencia entonces. Sí, 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 fue mucho tiempo, Ya, ahí muy padre, o sea, de empezar ujú. desde cero, o sea, cero, cero, a tener un equipo bastante grande de supervisores, de gente de todas las áreas, y sobre todo que te vas haciendo de equipo. Ah, Nos exacto. empezamos sin Sí, nada, ya después te vas haciendo de tu equipo, tus bailarinas, tus cortadoras, qué bueno. camiones, carros, o sea, la verdad que fue una satisfacción muy padre, o sea, y puedes invertir un poquito más, o sea, Claro.
ya con más movimiento, con más trabajo. Es, la verdad que es una de las bendiciones de la construcción, eh, que rápido puedes solventar diferentes gastos Sí, claro. Ajá. construyendo. O sea, es muy demanda, es un área muy cansada, pero Muy sinceramente cansado. puedo decir que, bueno, en aquellos entonces sí era muy redituable, No, era muy lo que redituable. pasa es que, y ese es un caso, o sea, es real, así es. Cuando estás iniciando de ceros, claro que es cansado porque todo tu esfuerzo está ahí. Cuando tú ya llegas a una constructora donde ya está armada, donde ya te dan un puesto, te dan un título, te dan de alguna manera una actividad definida, pues está fácil porque ya nomás llegas y desempeñas una actividad. Pero cuando tú estás desarrollando tu propia constructora, te toca de todo, o sea, así como dice Jenny, ¿no? O sea, quieras o no, o sea, si hay que mover bultos, hay que mover Sí, bultos. sí, sí. Y la realidad de las cosas es que sí, si somos honestos, la fuerza física y el desarrollo de un hombre a una mujer es muy diferente. Entonces, ahí sí, de alguna manera decimos, bueno, podemos decir que estamos un poco en desventaja, pero cada cosa, cada actividad lleva su propio Cuando te toca ser tu propia constructora, que te toca entrarle a todo, ¿no? O sea, al final de cuentas ahí no hay de si quiero o no quiero. Entonces, por eso entiendo perfecto esa parte cuando dices de empiezas a las 5 de la mañana y terminas a las 11 de la noche, y es este punto donde el trabajo no se acaba. O sea, si siguieras Mm, trabajando en la madrugada, sigue y sigue y sigue el trabajo, cuando hay mucho trabajo, bendito Dios. claro, Okey, en tu caso, duraste 4 años, sí. ¿por qué decidiste decir hasta aquí? Bueno, pasaron ahí situaciones con mi super amigo y ex socio, Okey, familiares, y él tuvo que irse a otro estado por ya, situación familiar. Y ahí yo decidí empezar, creo que me embaracé y decidí como poner una pausa pausa, okey. para enfocarme un poquito en la maternidad. Y volvemos a la parte de la familia, ¿no? O sea, cómo las mujeres tenemos que Sí, tenemos que pausar ciertas áreas de nuestra... ajá, hacer prioridad o así o acá. Entonces, siempre, obviamente, para el hombre es más sencillo porque sale y queda alguien en la casa con los hijos, Correcto, pero sí. para las mujeres no, o sea, No, y es tenemos pesadísimo porque separado. pues no nomás te sales y trabajas en lo que tienes, o sea, todavía regresas a casa y hay una responsabilidad. En este caso, cuando yo estaba trabajando, ya estaba casada y Okey, es atiende tu casa, límpiala, o sea, ajá, atiende a tu esposo, o sea, sí, es complicado porque no nomás es salir a trabajar y regresar como los hombres, que en este caso, definitivamente ellos como hombres sí laboran mucho menos que nosotras las mujeres cuando decidimos trabajar, y sobre todo la ingeniería, okey. ¿o no? ¿O no estás de acuerdo en ese No, punto? no, no, o sea, tal vez sí, pero tal vez no lo estoy entendiendo completo. ¿A qué te refieres cuando dices que trabajan Bueno, menos? cuando tú decides trabajar, eh, en mi caso, como una constructora, Ujú. pues laboras en el área, pero aún regresas a casa y hay trabajo también que hacer Claro, claro, como familia, pues. por supuesto. O sea, bueno, en este caso, pues yo no tenía, creo que sí tenía una señora que me ayudaba, pero una vez por semana, pero Mm, finalmente, pues laboras en los 2 lados. sí. No, y ahí se aplica literal el sales de tu casa, pero tu casa no sale de ti. O sea, vas a regresar y hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Y sí, la verdad es que, en ese chip que tenemos las mujeres, siempre la casa, la familia, los hijos van a ser prioridad. Entonces, normalmente, o no sé cómo te pasa a ti, piensas en tu familia, en tu casa, y el trabajo es un complemento, pero lamentablemente ese complemento es donde duran más horas. Porque si tu prioridad siempre va a ser, por ejemplo, en el caso de las que somos madres, tus hijos, ¿no? Siempre va a ser esa prioridad, Sí, pero duran más horas trabajando. Entonces, hacer ese equilibrio ahí sí comparto contigo sí, cuando dices estuvo pesado. que las mujeres trabajamos más. No es que los hombres no participen, es que simplemente los roles son Son diferentes diferentes. generalmente. Sí, correcto. ¿Ok? Entonces, saliste de la constructora y ahora Salgo de la estás. constructora, regreso a casa y ahí pues empiezo a emprender diferente, ¿no? Ok, Me enfoco en el lado del el sector inmobiliario. ok, Me enfoco en, súper. había una oportunidad grande en una empresa donde tenían muchas propiedades que no se rentaban y me invitan a participar ahí y Ok. empiezo en el lado inmobiliario. Entonces después combinamos, mi esposo es ingeniero civil, Ujú. la construcción, pero ya para nosotros, hacer departamentos para renta Ok, y continuar en el sector inmobiliario. Entonces, ok. es como, no he dejado al Sí, cien te por separas de ciento todo, ¿no? Se porque sigue. pues finalmente sigues involucrada en la construcción, pero desde otra trinchera Claro. que es no ir a trabajar, eh, Sí, vaya, tienes que andar afuera todo el ajá, día. no todo el tiempo, Ujú. exacto. Vas trabajando a otro ritmo.
¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? ¿Trabajando en bienes raíces, la Eh, construcción, apoyando a tu em, esposo? pues yo creo que desde que los niños están chiquitos, o Ya sea, de 16 estos años. 16 años. Ah, Wow. O sea que es suave porque afortunadamente pudieron acoplar esa parte s- y seguir, ¿cómo puedo decir? Desarrollándose, pero ya en equipo con tu esposo, sí. porque entiendo que antes estabas tú por tu lado y él por su Sí, lado. sí, totalmente. Totalmente Cada quien traía sus proyectos, su trabajo y totalmente independiente. ¿Y cuál ha sido tu experiencia como ingeniero civil ahora en la parte de los bienes raíces? Me voy a enfocar en esa parte Claro. en particular Ajá. porque entiendo perfecto que tu ojo es diferente a, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, alguien que sea administrativo, que no tiene nada que ver con la ingeniería. O sea, yo entiendo que tú ves las construcciones desde otra perspectiva. ¿Cómo te digo? Claro. La verdad que súper bendecida, muy contenta. Los bienes raíces son una bendición porque pues dependen, le inviertes Ok. menos tiempo y la comisión es buena. Es más eh, programado, ¿no? y es todo muy programado con ceras, Ujú. exacto. Entonces, tienes más tiempo. Y en el lado, no sé, a lo mejor para promover una propiedad, para mí es más fácil decirle al cliente, píntale aquí, resánale aquí, Ok. cámbiale esto, cámbiale lo otro, Las que pocas mejoras que tienen que hacer. las mejoras que de sí o sí todo el mundo le tiene que hacer a sus propiedades para Claro. rentarlas bien. Entonces, a lo mejor el lado de la ingeniería aplica un poquito, no sé, a lo mejor tenemos un ojo más crítico de Sí, cómo rentar o vender más rápido una propiedad si está en mejores condiciones, claro. que llegar a más así y promoverla como te la entreguen, ¿no? Mm. Sí, porque definitivamente, o sea, tú dices, ¿sabes que esta propiedad, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, vale 5 pesos? Pero si le mejoras, si le cambias, puede ser que ya valga 7 8, ¿no? Que Y a veces, bueno, yo creo que aquí todos hemos tenido esa experiencia de decir, ¿sabes que a veces los detalles no son tan significativos, pero cómo te cambia la imagen sí, totalmente. de un inmueble, ¿no? Sí, sí, sí. Vayamos con las cocinas. No es lo mismo rentar, aunque sea algo muy pequeñito, una cocinita, con una cocina muy vieja que tiene humedad o las puertas ya hay que a cambiarla, invertirle un poquito más, Ujú, meterle mármol y cambiar los gabinetes, claro. unas buenas llaves, cambia totalmente la presentación de la casa, aunque sea mini. Sí, y a veces realmente la inversión no es tanta. Muchas veces, y te lo pregunto de esta manera porque tenemos la idea que todo es caro, que no, no, es que voy a gastar un montón y no, no me va a salir, luego me va a salir más caro la inversión que la renta, ¿no? Cuando estás rentando inmuebles. Pero realmente no es así, ¿no? Y aparte que siempre tenemos que regresar a ese punto de todos queremos vivir en un lugar confortable, entonces, mientras más ofreces, Claro. más puedes recibir, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. La gente se puede quedar por años si tiene una propiedad bonita, O eh, que esté cómodo, que esté que cómoda, sea que a esté gusto. funcional, claro. Ujú. No, y es que a Y que veces, tenga buen mantenimiento sobre todo, porque mucha gente, te digo, se salen los inquilinos y no quieren invertir en remodelar, en pintar, de uso pues se van se dañando desgasta las todo, cosas, claro. sí, y todo ocupa mantenimiento, o sea, Sí, sí, sí. entonces, pues si les das buen mantenimiento, puedes rentar muy rápido tus propiedades. Ajá, sí, te va a durar obviamente mucho más. Y es que, por supuesto, obviamente, ya con todos los años que tienes experiencia, ya desde que tú ves una propiedad dices, ¿vale o no vale? Sí, claro, ¿No? ubicación, sobre todo Ok. ubicación, sí nos ha tocado, ¿eh? Y nos ha tocado a la familia, Ujú. invertir en propiedades donde, aunque las casas l- las dejaron de mega lujo, no se rentan por la ubicación. La ubicación. Y Oh, toca mucho. perder y recuperar en muchísimo más tiempo tu inversión. Y es que, fíjate, eso que mencionas es bien importante, porque de repente a mí me ha tocado, bueno, tal vez porque nos toca observar, ¿no? Nos gusta observar. De repente vas en unas, voy a decir, colonias donde ves unas edificaciones tan bonitas que uno a veces dices, o sea, ¿quién en ciertas zonas se atreve a construir algo tan, tan padre? Pero obviamente, pues cada quien ¿cómo se dice? Sí, de Se rifa, acuerdo, ¿no? sí. Para poder hacerlo. Pero sí es importante a veces cuando tienes que hacer alguna inversión, tener alguien que te asesore. Tú haces también esta parte de asesorar a la gente, decir sí o no. Sí, claro, Ok. sí, 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 me lo preguntan. De hecho, sí tengo amigas que me han preguntado, oye, Jenny, de acuerdo ¿tú qué me recomiendas? Ujú. Y yo en base a la experiencia y a las zonas, les he podido decir, sí inviértele o
piénsale, porque de Ujú. repente tenemos amigas que quieren construir en terrenos súper accidentados, que de verdad se va a quedar todo su patrimonio en ni siquiera llegar a la primer planta, o sea. Claro. Entonces, es demasiado costoso hacer una edificación en un terreno muy accidentado. Entonces, ahí, pues yo les digo, no construyas. Véndelo, Ni me digas que véndelo y cómprate en otro lugar. acá entre nos, como dice Chente, mi hermano y yo hicimos una inversión donde no compramos un terreno, compramos un talud. Entonces ahí no se va a poder hacer nada. Yo hablé con él y dije, yo creo que aquí no era. Pero no hubo nadie que nos asesorara. No o sea, no tuvimos la creatividad de hablarle y decir, oye, ¿qué se puede hacer acá? Pero es que nadie la tenemos, ¿eh? O sea, lo digo por experiencia, o sea, nosotros como ingenieros, mi hermano es ingeniero, mi esposo es ingeniero, Ah, mis sobrinos estudian ingeniería civil. A nadie o sea, a nadie ajá. se nos enseñó. Sí, Y por más, o sea, sobre la marcha vas aprendiendo, claro. pero muy sobre la marcha, o sea, Sí. perdiendo o invirtiendo en propiedades que no te van a dar muy pronto rendimiento. Sí, que no van a ser redituables, ¿no? No, O sea, que o sea, obviamente tu inversión es alta. demasiado. O sea, Sí. en general la construcción se dice, bueno, según la estadística de hace tiempo, ahorita no estoy muy actualizada, Ok. pero la construcción es el segundo lugar a nivel nacional que es más cara. La primera es en Los Cabos Sí. y la segunda es en Tijuana, Rosarito. ¿En serio? Es carísimo construir Fíjate que yo pensé que era el por los Monterreys que son tan caros. construir aquí pensaríamos que es barato porque tenemos la frontera, Claro. pero no, tú importa todo y te sale carísimo. Y en general a todos los que venden acero, bloque, o sea, los traen de fuera, no hay muchos lugares el acero viene todo del interior o de Monterrey entonces eso eleva el Ok. costo Porque estamos en la punta. porque estamos en la punta. Entonces, la construcción es de lo más caro que hay a nivel nacional. Wow, fíjate qué interesante dato, la verdad, eso no me la sabía. Sí, sí, Pero igual interesante. lo podemos googlear y lo podemos checar. Porque no sé ahorita qué Por tan cierto, actualizado está. Ajá. claro. No, y es que sí está interesante porque realmente, como dices tú, como estamos en frontera, pegaditos acá, pensamos que todo traemos de Estados Unidos y no pasa nada porque rápido lo importas, ¿no? Pero sí es muy caro pensando si estás comprando material que es nacional, que tiene que venir desde el centro hasta acá, ¿no? Y como tú bien mencionas, es mucha parte de los aceros, los acereros. Ok, muy bien. Vamos a cambiar un poquito de tema y nada más para preguntarte, desde tu perspectiva, teniendo en cuenta que egresaste en qué año, oye? Ay, o sea, que hemos de Bueno, hace más de 20 años. hace 24 años, amiga. Bendito Dios, 24 años. Ok, ¿has visto algún cambio en la ingeniería civil? Algo que tú puedas percibir que dices, o seguimos con las mismas reglas, las mismas no te lo pregunto como si fuera obligado, Ujú. pero probablemente como todo va evolucionando, de repente Claro, hay sistemas constructivos mucho más rápidos, claro. más eficientes Sí, y probablemente más baratos, tal vez no, pero sí más rápidos. O sea, sí. algo que nos puedas compartir. ¿Cómo has visto tú el Ay, cambio? pues no, en todos estos años no me ha tocado, amiga, ver todavía algo súper novedoso. Ok, O sea, seguimos muy con las tradicionales, mismas con bases. las mismas bases, la construcción muy tradicional de bloque, ladrillo, tabla roca. Sí, Este, no hay nada convencional, o sea, moderno. muy moderno, así como no sé, Sí. en otros países que hacen muros hasta transparentes, o sea, Ajá. o con nanotecnología. Ujú. Aquí en México, aquí local, no ha habido todavía una Sí, evolución ese muy boom. grande. O No sea, está bien. Ok. ¿tú sí te ha tocado ver? En nuestras áreas sí se ha avanzado mucho. Pero, por ejemplo, fíjate, algo que a mí me llama mucho la atención, y lo voy a mencionar el caso, por ejemplo, los chinos, que en 3 días se construyen un hotel. ¿Cómo le hacen? Un edificio ¿Qué hacen esos gigante. amigos? Ajá. O sea, todo es prefabricado, arman como tipo Lego, juntan Sí, toda la sí, cosa y porque lo hacen totalmente. rapidísimo. O sea, es impresionante como O de un día para puentes. otro hay un edificio. Hacen puentes en tiempo récord. Ujú. O sea, ¿cuánto tiempo tiene nuestro puente? Bien, ¿Cuán- bueno, O sea, viva nuestra México. construcción ha sido Man, muy tradicional, o sea, no ha habido ese salto moderno que deberíamos de tener, o simplemente la infraestructura ok. en nuestras ciudades, o sea, tenemos un rezago de años. El plan de desarrollo urbano no se ha
no se ha logrado durante varias décadas. Okey. O sea, sí, un ejemplo, Rosarito. Ajá. No ha podido crecer en movilidad, o sea, simplemente dos carreteras durante cuánto tiempo. Sí. Y la verdad que sí es una lástima porque, o sea, Rosarito es acceso para muchos otros lugares, entonces pienso que podríamos de alguna manera sacarle más provecho tanto a la parte del del lugar como tal, de Rosarito como ciudad, como todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque la verdad, o sea, y sí, voy a hacer el comercial, pero es la verdad, hay restaurantes riquísimos en Rosaritos. Cada vez hay lugares más bonitos que hay que visitar, que hay que conocer. Y sí limita mucho la movilidad, el hecho de que nada más haya una sola carretera, de ir y venir. Entonces, creo que en esa parte sí es un área de oportunidad que tenemos que ir como Mm, municipio, como sociedad, no sé. claro, sí, si se desarrollara, si llegara una administración y desarrollara más una infraestructura o esos proyectos que están desde hace años, que sí Sí. existen, pero cada ayuntamiento no los toma en cuenta, sería otro municipio. Sería diferente. Sí, y la verdad que es muy triste, algo que yo sí me cala así un poquito, lo voy a decir a título personal. Yo siempre digo, Tijuana es una ciudad donde realmente hay dinero, hay mucho dinero, ¿por qué no le inviertan más a la ciudad? Entonces, no lo voy a apasionar porque tal vez el que está gobernando diga, es que no sabes cuántos gastos hay. Pero yo quisiera decir, bueno, pues al menos más arbolitos, algo, ¿no? Que yo no sé cuánto cuesta el agua. Entonces, cosas de ese tipo que probablemente sí se podrían desarrollar Claro. desde nuestra perspectiva. Sí, sí, Fíjate, sí. me O tocó, el agua simplemente, o sea, si este municipio, bueno, por decir, si Rosarito cubriera la necesidad del agua en todas las colonias que no, o sea, sería oye, una sí, soy bendición sería ese sería como el máximo, mega la proyecto. mega gestión que haría un ayuntamiento si pudiera cubrir esa necesidad. Qué Y- interesante, ¿eh? Porque el agua es algo, es un recurso básico. Sí, pero no todos, No, ya. desafortunadamente, en muchas colonias está ese rezago y va a seguir por muchos años. Qué triste. Fíjate que hablando un poquito en tema de movilidad, en eso que tú mencionabas, nos tocó hacer un proyecto de una red eléctrica que venía de Panamericano hacia acá, hasta Santa Fe. Entonces, hay un proyecto enorme de una carretera súper grande que tiene que cruzar por el ejido Lázaro Cárdenas. Entonces, no me preguntes si es tema de terrenos o no sé qué, pero ahí está estancado. El detalle es que si ese bulevar lo pudieran hacer, todo el atolladero que se hace de este lado no existiría porque la gente podría subir directo a Pacífico sin problema. Entonces, ¿por qué están atorados esos proyectos? Quién sabe. Pero de verdad, nosotros que tenemos aquí el problema del tráfico, dices, o sea, eso sería una solución muy buena y muy rápida, porque aparte, bueno, no sé si conocen, ¿no conoces el ejido? Pero el área no está tan accidentada, o sea, es algo que es fácil de trabajar, no sabemos por qué están acá. Sí, y bueno, ahí puede ser gestión, ¿no? Ajá, Gestión y seguimiento, claro. porque recursos sí se pueden bajar, sí se pueden traer como municipio, pero es ya cuestión de seguimiento. Pero bueno, Hacemos. esos son áreas donde no, Pues, donde no laboramos. ok, muy bien. Exacto, que lo político. Ok, algo más que nos quieras compartir. Por ejemplo, ya ahora que tú estás de este lado, con toda tu experiencia, todo lo que te ha tocado vivir, ¿qué consejo le das a las mujeres, a las chicas que A quieren las chicas, estudiar no, pues ingeniería la civil? verdad, Que está muy interesante. la verdad que Muy padre. es una carrera muy, muy noble, muy bondadosa, Sí, me con gusta. una amplia gama de oportunidades y no necesariamente te tienes que ir a emprender, o sea, Ujú, puedes de hecho laborar desde en el lado administrativo, amiga, porque eso ujú. también es una gran gestión. O Sí, sea, llevar toda la administración de una es constructora, de una pesado, ¿eh? empresa, Es muy pesado. lo puedes hacer, o si deciden irse a campo, pues es un área también muy padre porque no hay cosa, no es, hay muchas oportunidades, pues, y mucha expansión, mucho crecimiento, y si se dedican, y si se van por el lado del emprendimiento, que es un poquito difícil, es lograble, pues. Sí, es más Es pesado, sí, pesado, ajá, pero trae un chorro de pero satisfacción. traes, Está, claro, wow, eso es sí, súper bien. Aquí en Tijuana, afortunadamente tenemos, pienso, mucho campo de trabajo porque siguen creciendo los edificios para la industria, sí, sí, siguen creciendo los edificios verticales, entonces, por ejemplo, en esa rama que es muy visible, ¿no? Pero realmente sí hay mucho campo de trabajo. muchísimo, hay muchísima gente
cada vez se está invirtiendo más y tiran lo que hay chiquito y lo hacen gigante, o sea, y es muchísimo trabajo el participar en la construcción de edificios. Y creo que hay un campo laboral bastante grande para todo el que quiera sumarse, o sea. Sí, y están, digo, así como dices tú, es un súper, súper campo laboral, es súper amplio, ¿no? Están incluso desde las personas que se dedican nada más a hacer trámites, que también es una chamba bien Exacto. pesado. Sí, sí, sí. O sea, hacer Únicamente trámites muy pesado. es una gestión también muy grande. Yo también actualmente me dedico a participar en la gestoría de licencias, de avalúos, de deslindes y es tiempo y vueltas. Claro, Y también es un área también muy demandada y se puede también hacer un buen dinero con eso. claro. Ok, ya casi para concluir, platícanos cómo ha sido tu experiencia, porque tú eres perito en Rosarito, ¿no? Sí, ¿Cómo ha sido tu experiencia como perito? ¿Cómo está el campo laboral el para campo ustedes? laboral. Pues mira, eh, si te toca, si te toca, bueno, depende ahorita desafortunadamente de la gente que labora ahí. Ok. Depende, o sea, no De la te administración. de la administración, porque cada administración, a pesar de que hay normas, reglas y todo, muchas veces no se aplican al 100%. Ok, A veces, desafortunadamente, los trámites quedan muy ambiguos y son por criterios. ok. Entonces, a veces toca tener paciencia y estar dando vueltas hasta lograr el trámite que tú deseas. Avanzar con tus Ajá. trámites. Wow. No, sí, está interesante. Ya entiendo que ya tienes bastantes años de perito. ¿Cuánto tienes ya de perito? De perito, pues casi, ¿qué será? Como unos 7, Ah, no, 8. si ya no te ha tocado hacer algo. Sí. No, súper bien. Ok, pues muchas gracias, Jenny, por No, de acompañarnos. nada, No cerramos la invitación, te vamos a volver a invitar con nosotros porque claro que sí. hay otros temas en particular que nos gustaría seguir Sí. desarrollando. Ahorita, de manera general, pues aquí está nuestra amiga Jenny Aguirre, ingeniero civil, con muchos años de experiencia y obviamente con mucha trayectoria. Muchas gracias. La verdad que muy, muy reconocido porque abrirnos campo en la ingeniería y ya en la parte práctica, pues no es sencillo, ¿no? O sea, Claro. sí es un reto. Sí, es todo un reto. Más cuando empezamos. Exacto. Es más reto. Algo más, Jenny, que le quieras decir a la gente que te está. No, nada, la verdad que miren, el podcast va a estar padrísimo y la verdad que va a ser de mil éxito y bendición para muchísimas mujeres que decían, o que ya están participando Sí. en este rubro tan grande de la ingeniería. A Sí. mil éxito. Gracias, amiga. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye, bye.